Quédate en este episodio porque te vamos a contar todo lo que debes de saber en este 2023 si eres reciclo, ya sea persona física o persona moral. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, iniciando el tema de reformas fiscales, que en estricto sentido no hay reformas fiscales, o sea, no hubo una modificación en ley. Sin embargo, recordemos que está la resolución miscelánea fiscal, donde básicamente son otras reglas que emite el SAT para facilitar la vida a todos los contribuyentes. Sí, la realidad es que no hubo como un cambio tal cual en cuanto a la ley. No se modificó ningún artículo de la ley de el impuesto sobre la renta, del IVA, lo que sea. Pero muchos de estos cambios, que algunos iban a ser cambios, otros son que se mantiene igual y algunos son aclaraciones. Al fin tenemos respuesta a una pregunta que de hecho nos dio pie a un episodio. Es correcto. Entonces, pues bueno, todo esto lo hicieron a través de la resolución miscelánea fiscal y es justo lo que les vamos a platicar ahorita. Sí, o sea, como bien comentaba Erika al inicio del episodio, es exclusivamente de temas de reciclo. En el siguiente episodio sí hablaremos de otros temas en la resolución que no tengan que ver con reciclo, pero creíamos que era muy importante porque pues sabemos que muchas personas el año pasado optaron por reciclo, por facilidades, por el tema de el costo de impuestos que es muchísimo menor a los otros regímenes. Sin embargo, para 2023 hay que ser igual o un poco más cuidadosos de lo que tuvimos que haber sido durante 2022. Y pues bueno, comenzamos, amigo. Sí, mira, justamente la primera tema importante es que existió una prórroga para el tema de habilitar el buzón tributario, que como que a lo mejor escucharon eso. Sin embargo, es muy importante que esta prórroga no aplica para reciclo. Las personas que están en reciclo deben de tener habilitado su buzón tributario a más tardar el 31 de marzo del 2023. Recordemos que el tenerlo activo incluye al menos un correo electrónico y un número de teléfono. Si no los tienen habilitados, corran el riesgo y el gran riesgo de que el SAT los pueda sacar del régimen. ¿Y esto porque recordemos que dentro de la ley del ISR, una de las obligaciones que tienes como reciclo persona física es tener habilitado tu buzón tributario? Entonces, si no estás cumpliendo, pues el SAT te puede sacar. Y recordemos también, esto es muy importante, que si el SAT te saca del régimen, nunca más puedes volver a tributar en él. Sí, o sea, justamente acá donde está la importancia es en saber que es un requisito para que puedas estar en el régimen y creemos que por esto mismo no tienen la prórroga que tenemos todos los demás que estamos en actividad empresarial, en sueldos y salarios, arrendamiento, lo que sea, porque acá sí es un requisito exclusivo del régimen. De igual forma, el tema de lo de la firma electrónica. Ujú. También ellos deben de, bueno, las personas que están en reciclo deben de tener su firma electrónica ya tramitada a más tardar el 31 de marzo. Sabemos que el año pasado en el tema de citas fue muy, muy complicado. Sin embargo, ahorita han estado, creo que un poco más, Fluidas. en conseguir. Están sacando, creo que casi diario. No están yéndose como a plazos muy, muy largos como anteriormente era, sino están sacando como una semana, 2 semanas después, pero sí están sacando de manera diaria. Entonces es muy importante que estés pues al pendiente de si estabas en la fila virtual, de que te llegue tu correo, si estás como viendo cada día. La verdad es que no hay como una hora, solo las liberan y ya, pero que estés muy al pendiente de pues esta figura, porque si no, igual si eres reciclo y no tienes firma electrónica, también te pueden llegar a sacar del régimen. Sí. Aquí no hay mucho más que yo pueda añadir, o sea, nada más vayan por su fiel. Exacto. Algo también muy importante que pasó el año pasado con Reciclo es que tenían la facilidad de no presentar pagos provisionales y todo en cuestión de ISR. En IVA sí tenían que presentar de manera mensual, lo cual pues era como una cosa extraña, pero así venía una regla en tema de Reciclo. Pero recordemos que esa regla era aplicaba únicamente para el 2022. Es decir, que a partir de este año, tu declaración de enero tendrás que presentarla de manera mensual y también tus impuestos de febrero y así sucesivamente. Y si optaste en el 2022 por no pagar ISR y pagarlo hasta anual, también es muy importante que pues sí la presentes. Porque eso también es otra parte que viene en la resolución, que si no presentas tu declaración anual a más tardar en el plazo que viene en ley, que recordemos que para físicas es el 30 de abril, más bien durante el mes de abril,
también te pueden sacar del régimen. Eso también viene ahí. Es muy importante que no te atrases en, ya sea tú de manera personal o tú y tu contador, en presentar tu anual en tiempo, porque también podría ser objeto de que te saquen de este fabuloso régimen. Sí, aquí acuérdense que la única causa por la que nosotros podemos presentar nuestra declaración anual fuera de tiempo, o sea, que no sea durante el mes de abril, es por defunción y pues esperemos no estar en esa situación. Y se supone que esto era una facilidad para que nosotros nos pudiéramos como acoplar al régimen, para que no se nos hiciera pesado. La verdad es que no había nada de pesado. Y pues si ya habías hecho tu cálculo del IVA, no te costaba nada hacer el del ISR, la verdad. Sí, claro. Pero, o sea, de todas formas era una facilidad que existía y que para el 2023 ya no va a aplicar. Es correcto. Entonces también es muy importante que, pues, todo el tema de tus ingresos, porque recordemos que la declaración de reciclo, tanto en físicas como morales, viene precargada. Entonces es muy importante que te empieces a familiarizar justamente con el tema de una factura en PPD, una factura en PUE, la forma de pago y demás, porque eso, al final de cuentas, ahorita, en estricto sentido, sí va a repercutir en cómo va a estar prellenada la declaración. Entonces sí es muy importante que lo tengas. Y justamente, como hilando con estos reformas que vienen con Reciclo, es el tema de lo de la factura global. Recordemos que una factura global es aquella factura que tú estás obligado a emitir de todas las operaciones que tuviste durante un mes y que no te pidieron factura. Tú tienes que emitir una factura al público en general con, pues, con el monto que hayas recibido y que no hayas facturado. Aquí es dos cosas importantes. Una, que las personas que están en Reciclo tienen la facilidad de no desglosar por cada operación esa factura global, sino pueden ser por el total de las operaciones. Obviamente sí desglosando los impuestos que tuvieran que tener en la factura. Y también tendrán que emitir, o podrán cancelar esta factura global a más tardar el 17 del mes siguiente. Es decir, en teoría hasta antes de presentar tu declaración mensual. Entonces también es muy importante que tengas mucho cuidado. Y si estás en Reciclo y no presentabas o no hacías tus facturas en tiempo, por lo que fuera, que tengas mucho cuidado y tengas mucha administración en este 2023, porque si no la realizas, sí podrías llegar a tener problemas con tu declaración y tal vez hasta con el SAT, que también podría ser una opción para que te pudieran llegar a sacar del régimen. Sí, eso es algo importante y lo vamos a mencionar en el siguiente episodio. Existen plazos de cancelación y hay una multa por cancelar fuera de los plazos. Entonces, como que sí debemos de tener en mente, por ejemplo, para nuestro régimen, en este caso del reciclo, que sí hay un plazo específico por mes y que si no se canceló en ese plazo, sí te pudieran llegar a multar. Aquí obviamente tenemos que hablar de una posibilidad, no es que el SAT se vaya a estar fijando en todas las personas que cancelan fuera de tiempo para meterles la multa en automático, pero pues bueno, es una posibilidad y la multa es del 5 al 10% del monto de cada comprobante. Exactamente. Entonces, pues está interesante. Sí, sí tengan mucho cuidado justamente con el tema de cancelar y el tema de plazos. Creo que esto busca por un tema totalmente de controlar el tema de los ingresos y que no estén omitiéndolos. Entonces, sí, o sea, si tienes problemas administrativos estando en Reciclo, sí cuídalo, o sea, velos como organizando, porque si no, no queremos que pierdas este fabuloso régimen y pues te tengas que cambiarte a un régimen actividad empresarial, un arrendamiento donde la carga de impuestos va a ser muchísimo más alta. Y nuevamente recuerden, si el SAT te saca, ya no puedes volver a entrar. Entonces, la otra opción, que este es un punto importante que se discutió durante todo el 2022, que el SAT dijo, sí se puede, no se puede, al final dijo que sí, pero en este 2023 dejan cosas muy claras, y es respecto a si puedes cambiar, estar tributando en Reciclo en cualquier momento del año. Muchos comunicados, muchos estos documentos que genera el SAT de preguntas y respuestas, decían, si no importa el mes que sea, tú te puedes cambiar. Ahorita en 2023, en resolución miscelánea dejaron muy claro que te puedes cambiar, pero únicamente durante el mes de enero y que ya no vas a poder variar. O sea, si ya estabas en actividad empresarial el año pasado y en este 2023 tú ya tienes los requisitos para estar en Reciclo, lo tienes que hacer a más tardar el 31 de enero. Te recomiendo, no te esperes al 31 de enero porque así pasó el año pasado con el RIF, con el aviso y demás,
y perdieron la facilidad de los que estaban en el RIF, pues quedarse en el RIF y pasaron automático a reciclo, actividad empresarial o lo que fuera. Entonces, anticípate, si ya cumples los requisitos para estar en reciclo, antes no presentes el aviso el último día, sino anticípate pues con los demás con días para que no te tome por sorpresa. Sí, la realidad es que esto justamente era lo que les decía que nos dio para un episodio. Era algo que se contraponía porque por un lado en el Código Fiscal de la Federación nos dicen que si nosotros elegimos una forma de pagar impuestos, la debemos de conservar por todo un año, pero en esto de las preguntas y respuestas nos decían que no, que lo podíamos hacer en cualquier momento y que a ellos hasta les valía casi Sí, casi. sí, sí. Pero pues obviamente es algo que estaba mal porque si nosotros lo pensamos de una manera como más global, pues si nosotros ya estábamos en el reciclo y nos cambiábamos a actividad empresarial, teníamos que hacer todas las complementarias para tener todo el año en actividad empresarial. Pero si nosotros ya habíamos estado en actividad empresarial y nos cambiábamos a reciclo, eso obviamente nos iba a dar un saldo a favor de ISR, porque en actividad empresarial nosotros íbamos a tener o sea, un periodo, perdón, donde iba a ser por utilidad y que iba a ser del 1.92 al 35%, y en el reciclo iba a ser otro periodo, pero los periodos son muy chiquitos. Entonces, cuando ya lo pasáramos a la tarifa anual, tanto en actividad empresarial como en reciclo, probablemente íbamos a tener impuesto a favor. Sí, creo que eso fue algo que no analizaron el año pasado. Dijeron, no pasa nada. Y también, a ver, creo que esa es una realidad. El 2022 con Reciclo fue para promoverlo, para decir que es el mejor régimen, para decir que es la mejor opción en el tema de impuestos. Y también recuerda, o sea, que si ahorita a lo mejor eres candidato para estar en Reciclo, pero tu utilidad no es tan alta, tienes que analizar qué te conviene más, actividad empresarial o Reciclo, porque recuerda, en Reciclo siempre, 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 así tu negocio tenga pérdida, vas a pagar ISR, porque recuerda que el ISR se paga sobre tus ingresos, no sobre tu utilidad. Entonces, no se vayan, creo que esa campaña de el Reciclo lo mejor del mundo ya acabó el año pasado y ahora ya están dándole como un poco más de forma o más resolviendo estas dudas que todos tuvimos durante el 2022. Sí, y siempre sean analíticos porque depende de muchísimas cosas. O sea, no me acuerdo si aquí en el podcast hablamos de este caso en específico, pero nos buscó una vez una persona que vende autos usados. Entonces, de ellos obviamente la utilidad, justo como dice Arturo, no es tan grande, pero el monto que facturan es muy grande y entonces el monto que ellos iban a tener que pagar de impuestos iba a ser en función del ingreso y no de la utilidad, y eso los iba a afectar muchísimo. Entonces es cuestión de hacer muchos análisis para poder saber cuál es el régimen que funciona para ustedes. Es correcto. Y bueno, nada más, también importante que si estaba suspendido y vas a reanudar actividades, puedes tributar también en Reciclo si cumples con todos los requisitos que pide este régimen. Que digo, por ahí también hay una puertita abierta, ¿no? Pero exacto. Y bueno, importante también, el tema de Reciclo es por la totalidad de tus ingresos. Es decir, si tú tienes ingresos por arrendamiento, servicios profesionales y actividad empresarial, tendrás que sumar los tres y decir, no nada más quiero estar en Reciclo por ingresos de arrendamiento. Recordemos que actividad empresarial y Reciclo no son compatibles y pues por lo tanto tendrás que seleccionar un régimen Reciclo o todos los demás que te tendrán que optar. También plataformas, este año pues también sigue sin ser compatible con Reciclo, entonces si tienes ingresos por plataformas no puedes optar por Reciclo nunca. Y este relevo ya existía desde el año pasado, lo volvieron a mencionar, en donde pues no están obligados a enviar contabilidad electrónica y a la DIOT. Sin embargo, pues por ejemplo, a veces en el tema del algoritmo del SAT, si estabas en Reciclo, sí a veces te detectaba que tu opinión podía estar negativa por DIOTs no presentadas. Ahí lo más recomendable pues es como tal vez presentarlas, tal vez no quitan tanto tiempo, tal vez sí, depende, pero pues sí tienes que tener mucho cuidado también con estar revisando constantemente tu opinión, porque a veces por el algoritmo sí te podrían llegar a aparecer estas declaraciones pendientes. Y algo súper importante y que creo que no hemos mencionado, pero acuérdense que por la pandemia, el año inmediato anterior era 2019, pero ahora sí el año inmediato anterior va a ser 2022 porque no hay una regla expresa que diga eso. Entonces, si en el 2022 sí rebasaron los 3.5 millones, no pueden estar en reciclo.
Eso es algo importante y que creo que Sí. se nos estaba pasando. Sí. Los últimos 2 puntos es respecto a las personas que están en reciclo y que tienen ingresos del sector primario, los famosos conocidos como agapes. Ujú. En agapes también fue un tema al principio porque recordemos que cuando una persona física le tiene algún tipo de actividad con una persona moral, esta persona moral tiene que retenerle el 1.25 de ISR. Y también recordemos que los agapes tienen ingresos exentos hasta 900,000 pesos en reciclo. Sí. Entonces, al principio decían, no, pues aunque sean exentos tienes que retenerle. Después salió una regla el año pasado, dicen, no, si no supera los 900,000 pesos, no tendrás que hacer ninguna retención. Esta misma extensión de la retención sigue en el 2022, pero es muy importante que dentro del CFDI de ingresos de la persona física, pongan una leyenda en el concepto de como de estos ingresos corresponden a los ingresos exentos establecidos igual. Literalmente, si quieren que les pasemos como lo que debe decir esa factura, si eres alguien que está en el sector primario, pues mándanos por cualquier red social. Recuerda, puedes comentar aquí también si estás en YouTube, pues comentar aquí de pásenme la leyenda que tiene que tener mi factura o por redes sociales, Instagram, Facebook, donde nos puedan encontrar y se las pasamos sin ningún problema. Y de igual forma, los reciclos que son agapes, si no exceden de 900,000 pesos en el año de ingresos, tienen la exención de no presentar ni pagos provisionales ni declaración anual, únicamente sí emitir sus facturas de ingreso. Pero si exceden de 900,000, pero no superan los 3.5 millones de pesos, podrán presentar únicamente el anual. Ellos sí siguen con ese beneficio que todos los reciclos tuvieron durante el año pasado. Sí, y digo, es un beneficio entre comillas, porque pues obviamente también es exento, o sea, digo, no van a tener que hacer ningún ajuste en la declaración anual si todos los ingresos fueron exentos, pero bueno, o sea, es una facilidad que les dan. Exacto. Y realmente en personas físicas, estos son como los puntos más relevantes que nosotros encontramos. Creo que lo más importante son, creo que 3 cosas. 2, en teoría muy fáciles, que es lo del buzón tributario y lo de la fiel. Y el otro punto que hay que tener mucho cuidado, y lo repetí, lo dije en su momento, el tema de la facturación. Es algo que tiene que tener mucho cuidado porque si hay alguna diferencia con el SAT, pues sí te podría multar, te podría hacer cualquier tema de revisión o lo peor, pues sacarte del régimen. Sí. En personas morales que estaban en reciclos realmente no hay como grandes cambios. Solo es el tema de, por ejemplo, si superas o si ya no cumples los requisitos para estar en reciclo, persona moral, por ejemplo, excediste de los 35 millones de ingresos en el ejercicio, ya tu socio es socio de alguna otra sociedad, tienes operaciones con partes relacionadas, tendrías que abandonar el régimen y cambiarte al régimen general de las personas morales. ¿Cuál es el problema? Que si tú entras como a hacer tu cambio de actividades, no te va a aparecer así de, ahora quiero ser régimen general, únicamente te va a aparecer que puede ser reciclo, y lo que tienes que hacer es un aviso que tienes que mandar a más tarde del 31 de enero a través de mi portal, que es un apartado que tiene el SAT para hacer como... Horrible. Sí, muy feo, de hace muchos años que no han actualizado y que ahí tienes como un contacto más directo con el SAT, atienden tu caso en particular, pero sí es muy importante que lo manden lo antes posible. Digo, ustedes están viendo este episodio el 16 de enero. Mándenlo lo antes posible porque la realidad es que están tardando o están dando tiempos de respuesta muy largos. O sea, nosotros presentamos uno el día 9 de enero y dice que la respuesta va a estar aproximadamente hasta el 25 de enero. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y la verdad es que este proceso en específico te pone en un caso de incertidumbre cañón, porque, ok, yo ahorita no puedo hacer mi cambio de régimen. Hasta ahorita soy reciclo, pero probablemente en febrero o marzo, cuando me conteste el SAT, me va a poner en régimen general de las personas morales desde el 1 de enero. Todas las facturas que ya emití en ese periodo están bien emitidas en el 626, o sea, en reciclo, están mal emitidas porque tendrían que ser en el 601, que es de régimen general de las personas morales. No hay nada aclarado. No, y de igual forma también los gastos, porque también recordemos que en la facturación 4.0 también debes incluir el régimen del que recibe la factura. Entonces también tus gastos van a ser o no deducibles. Da mucha incertidumbre. Esperemos que aclaren un poco más este tema.
Sí. Pero pues ahora hasta el día de hoy pues no ha pasado nada. Y aparte también está el otro tema que nosotros esperábamos que sí pudieran aclarar en este momento, que no aclararon, que es que en estricto sentido nos tenemos que ir por los coeficientes de utilidad o por los porcentajes de utilidad que marcan en el artículo 58 del código, que es la utilidad presuntiva. Tenemos un episodio de esto, son porcentajes de utilidad viejísimos, viejísimos, y son porcentajes de utilidad muy, muy altos. Y no hay algo que hayan dicho al respecto de esto. Nosotros esperábamos que saliera, pero no ha pasado. Y pues por lo tanto, en teoría, sí vamos a tener que utilizar esos porcentajes de utilidad. Sí, o sea, y también, o sea, comentar justamente esto del 58. O sea, si en el listado no viene a lo que te dedicas, tendrás que utilizar un coeficiente del 20. Entonces, ahí puede haber variaciones entre un 6, 12, 20, 30, 50. Y si no estás en ninguno de esos conceptos, te vas a ir a el 20% que menciona ese mismo artículo. Y otra cosa que sigue existiendo, o sea, que ya estaba desde el año pasado, que nace Reciclo también Morales, es el tema de una depreciación acelerada, donde los porcentajes de depreciación de algunos activos es muchísimo mayor al que está en el régimen general. Si sigues perteneciendo a Reciclo persona moral, podrás seguir aplicando esos porcentajes de depreciación, pero hasta activos fijos de hasta 3 millones de pesos en la adquisición de activos fijos. Si superas esos 3 millones, tendrás que irte a la depreciación normal. Literalmente ahí es un salto que te da la ley, pero pues así viene redactado el tema de esta regla. Entonces, si realmente en Morales no hay como gran cambio, pero es importante como que recordemos estos 3 puntos que sí tienen como un tema importante para este 2023. En general, como lo comentamos, en sí no hubo reformas, muchos son reglas que aclararon muchas cosas que en 2022 no pasaron, y pues creo que es muy importante que estemos muy bien cuidados en el tema fiscal, porque pues sí, al final de cuentas viene un tema, lo hemos dicho creo que es el año pasado, de mucha recaudación, de mucha fiscalización, y con todos estos como ajustes que hizo el SAT para 2023, la realidad es que sí van a estar un poco más fuertes, hay que estar preparados para eso. Y pues literalmente si tienes alguna duda respecto de, oye, ¿qué tengo que estar cuidando adicional a lo que ya hago? Oye, ¿me conviene reciclo físicas o actividad empresarial? O cualquier cosa que tenga que ver con el tema de impuestos, puedes agendar una asesoría en nuestra página de internet, arpeaconsultores.com. Ahí hay un apartado que dice asesoría 1 a 1, y pues ahí podrás ver el tema de en qué horario es mejor para ti. Y además de eso, pues nos puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Luego estamos contestando algunas preguntas en Reddit, y creo que ya es todo. Son todas. Creo que sí. Y pues nada, el siguiente episodio sí son como las otras reglas que están en la resolución, que aplican como de manera general a casi todos los contribuyentes. Sin embargo, sí creíamos que era muy importante mencionar este tema de reciclo en específico. Y está interesante porque si estás aquí siendo reciclo, seguramente, o es muy probable más bien, que seas reciclos que prestan servicios al extranjero y cambiaron las reglas del juego. Entonces, chequen el siguiente episodio. Es correcto. Creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. Recomendación de la semana para subirnos al hype. Ok. Shakira, Bizarrap. Hablan mucho de impuestos, de que la dejó con la deuda de Hacienda, entonces vayan a escucharlo, nada más échense el chismecito y ya. Ok, buena recomendación, me gustó. Creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.